¿Quieres preparar unas fantásticas patatas con chocos? Quédate en el vídeo y te enseño la receta. Podrás encontrar todos los ingredientes y valores nutricionales al principio del vídeo y en la cajita de comentarios. Lo primero que vamos a hacer es poner en un cazo un poco de aceite de oliva. A continuación le vamos a añadir media cebolla bien picada. Le vamos a añadir un poco de sal para que la cebolla se poche mejor. La vamos a pochar durante 15 minutos a un fuego medio suave. Como veis en el vídeo, yo lo hago a unos 120 grados. Si veis que la cebolla no se ha pochado por completo, darle otros 5 minutos más y subirle un poquito la temperatura. Cuando ya tengamos la cebolla bien pochada, le vamos a añadir un poco de tomate triturado. Esto tiene que ser natural. Si no tenéis tomate triturado natural, podéis utilizar tomate triturado en conserva, pero yo para esta receta os recomiendo que la hagáis con tomate natural. Lo vamos a remover bien y lo vamos a cocinar durante 5 minutos. Tener cuidado porque el tomate es muy fácil que se pegue al fondo de la olla, así que hay que estar removiéndolo constantemente. El origen de esta receta viene de los pescadores que los guisaban en los días de frío. Cuando tengamos el sofrito ya bien preparado, lo vamos a reservar y vamos a proceder a lavar nuestro cazo. Si te está gustando el vídeo, darnos un gran like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, es totalmente gratis y nos ayudáis un montón. Cuando tengamos nuestro cazo bien limpio, le vamos a subir la temperatura. Subirla bastante, porque lo que vamos a hacer es marcar nuestros chocos. Los chocos son también conocidos como jibias o sepias. Le añadiremos un poco de aceite de oliva y cuando esté bien caliente vamos a añadir nuestros chocos. Los vamos a dorar bien hasta que suelten todo su caldo. Puede ser que cuando le añadáis el choco al cazo empiece a soltar jugo, pero no pasa nada. Vosotros subís el fuego y lo cocináis hasta que el jugo desaparezca. Le vamos a añadir un vasito de vino blanco para desglasar el fondo de nuestro cazo. Ahora lo que vamos a hacer es reducir bien el vino, así no tendrá sabor a alcohol. Una vez esté bien reducido el vino, le vamos a añadir nuestro sofrito y le vamos a dar un par de vueltas a nuestro guiso. A continuación lo que vamos a hacer es añadirle la patata. El corte de la patata es muy importante. También vamos a bajar el fuego para que no se queme nuestro sofrito. Para la patata lo que vamos a hacer es cortarla en cachelos. Como podéis ver en el vídeo, lo que tenemos que hacer es introducir un poco el cuchillo y girarlo. De esta forma la patata se chasca, de ahí viene el término de cachelo. De esta forma la patata se cuece perfecta y no se rompe. No hace falta que sean todas del mismo tamaño. Al cortarlas de esta forma os quedarán perfectas. Ahora vamos a darle un buen meneo. A continuación le vamos a añadir caldo de pescado hasta cubrirlas. Si no tenéis caldo de pescado, podéis utilizar caldo de verduras. Pero lo suyo es que para esta receta, para sacarle el sabor auténtico, utilicéis caldo de pescado. Cuando tengamos nuestro guiso bien cubierto con el caldo, llega el momento de un ingrediente principal, el azafrán. Como podéis ver en el vídeo, yo tengo azafrán en hebra y azafrán triturado. Podéis utilizar el que más os guste. El triturado es más cómodo porque ya viene en polvo y viene listo para usar. Sin embargo, el azafrán en hebra deberíamos de coger un trozo de papel albal, envolverlo y con fuego muy suave tostarlo un poquito para sacarle más aroma. Yo le he añadido 2 sobres de azafrán porque me gusta bastante el sabor, pero podéis utilizar solamente uno. Lo que veis ahora en el vídeo se llama desespumar. Para desespumar un guiso lo que deberemos de hacer es coger un recipiente con agua y con la ayuda de una cuchara quitar toda la espuma que cubra nuestro guiso. Estos suelen ser las impurezas de la sepia o de otros elementos que lleve nuestra receta. Ahora, como veis en el vídeo, está a fuego alto, está a 180 grados, pero cuando comienza a hervir yo lo suelo bajar a 120-130. Esto es un guiso que hay que hacerlo con mucho cariño y a baja temperatura. Para saber cuándo está nuestra patata cocinada, mirad lo que hago yo en el vídeo. Cojo una patata y un tenedor y la intento partir. Si veis que se parte bien, ahí están en su punto. Por último, le vamos a añadir un majado con unas almendras, un poco de ajo y un poco de perejil.
Esto le va a dar un sabor increíble y la almendra lo que hará será espesar nuestro caldo. Cuando añadáis el majado, dejadlo cocer a temperatura media alta durante 5 minutos. De esta forma el caldo espesará y tendrá una textura más cremosa. Como veis, es una receta súper sencilla, pero que está totalmente deliciosa. Espero que os haya gustado la receta y si os gustó la receta, recordad darnos un gran like. Nos vemos en el próximo vídeo. Un gran abrazo, amigos. Hasta pronto.